El Señor les va a bendecir a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la instrucción y desarrollo de la especialidad que lleva como título Economía Doméstica. Y pues para ello tenemos también la colaboración de Kevin Escobar. Él estudia arquitectura, va en el 4º año y ya casi finalizando la carrera. Kevin, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Dina, y gracias a ustedes también por la invitación. Y pues quiero animarlos a aprender mucho esta especialidad, a disfrutar y pues a seguir adelante en esta actividad que tienen de Escuela de Guías Mayores. Pues realmente este ministerio es muy bonito, tiene muchas áreas y pues nosotros lo disfrutamos un montón. Disfrutamos mucho hacer preparar este material para ustedes, entonces esperamos que puedan aprender muchas cosas de lo poco que queremos compartirles y pues que sigan aplicando lo que aprendemos para el servicio de Dios. Muchas gracias, Kevin. Y pues vamos a dar inicio ya a la reunión. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración breve. Querido Señor que estás en el cielo, queremos invitarte, Padre Celestial, a esta clase. Cada palabra, Señor, que sea mencionada en esta oportunidad, pues sean para instrucción de nuestra vida, no solamente, Señor, para poder cumplir un requisito más, sino que sin duda alguna también, Señor, que nos ayudará en nuestra vida cotidiana. Te suplicamos, te pido que puedas bendecir a Kevin y al resto de los jóvenes que podrán desarrollar esta especialidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en nuestra especialidad nos habla de temas muy importantes, muy curiosos, y pues para ello pues tenemos a Kevin, un experto en la materia. Les mencionaba que él estudia arquitectura y en base a sus conocimientos se podrá compartir con nosotros algunos datos necesarios para poder desarrollar nuestra especialidad. Entonces, Kevin, quiero comentarte la primera pregunta que trae nuestros requisitos. Y es algo muy curioso. Siempre que una persona se empeña en poder, ¿qué te puedo decir? Tiene su deseo, su sueño de poder construir su propia casa, su propio hogar, tiene que tener en mente muchas cosas especiales, ¿verdad? Y uno de ellos es que es necesario elegir un terreno y un terreno ideal para construcción. Entonces la pregunta dice, ¿qué se debe tener en cuenta cuando se elige un terreno? Entonces, también dice acá un terreno o solar. Y cuando cuando se hacen planos de una casa. Entonces, me gustaría que tú nos puedas compartir y comentar respecto a esta pregunta. Claro, bien, Dina. Pues como mencionaban muchas personas desde que son pequeñas y demás, siempre tienen ese sueño de, bueno, en algún momento voy a tener mi propia casa, eh, quiero tener esto, quiero tener aquello. Muchas veces muchas cosas que las personas no pudieron tener, que sus papás no lograron, o sus abuelos, pues los hijos, los nietos quieren lograrlo. Y el día de hoy vamos a abordar el tema desde una perspectiva de la importancia de contar con servicios profesionales para la proyección ahí sí que de este sueño, ¿verdad? Porque al final para las personas se vuelve un sueño, se vuelve una meta, y yo creo que es muy bueno, o sea, realmente, si bien vivimos ya tiempos finales, no está de más poder soñar, poder decir, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero tener esto, ¿verdad? Y entonces creo que es algo muy bueno. Voy a compartir pantalla en este momento para ver algunas cuestiones acá. Entonces, ¿me confirma si puedes ver la pantalla? Sí, ya. Muy bien. Bueno, acá tenemos dos casos, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte, hay dos casas acá. ¿En cuál te gustaría vivir y por qué? Las dos están muy bonitas, la verdad.
pero bueno, depende de mis gustos. Me gustaría una casa pequeña. Se ve muy lujosa la del lado derecho mío, la primera imagen que puedo ver, pero puedo ver que también es pequeña y considero que los espacios están bien ubicados. Yo me quedé con la primera. La otra no me gusta mucho, tiene Mucho mucho adorno adorno. y eso no va conmigo. Bueno, claro. Bueno, pues en la primera tenemos como que un diseño más contemporáneo, algo pequeño, algo muy simple, o sea, el hecho de verla te transmite cierta serenidad, ¿no? Y la Ujú. segunda, pues es una foto de acá de nuestro sector. Quizá alguien, cuando ya los demás jóvenes vean el video, van a saber de dónde tomé la foto, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en que una obedece pues a un proceso de planificación dirigido por algún profesional y mientras que la siguiente imagen eh, obedece a procesos que las mismas personas, albañiles, maestros de obra han desarrollado y es pues algo muy común, ¿no? En nuestro medio. Entonces, creo que pues, ya va a cuestión de gustos, pero vale la pena siempre cuando nosotros vamos a proyectar eso de, bueno, yo quiero construir, tener siempre esa visión de ver, bueno, qué hay en otros países, eh, qué servicios me puede ofrecer un profesional versus la contratación de un albañil, que es algo lamentablemente muy común aún en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar con esto. Con respecto a lo que tú mencionabas, el terreno, nosotros analizamos los terrenos desde muchas perspectivas. Acá tenemos unos como croquis, entonces básicamente diagramas que nosotros hacemos a la hora de estudiar un terreno, es decir, una propiedad, un predio, un lote, etcétera. Estudiamos, es decir, si te das cuenta, analizamos, bueno, acá es muy esquemático, ¿verdad? Dibujos a mano alzada, pero bastante gráficos, se analiza el sol, le pega a ciertas partes del terreno, el tipo de vegetación también que tenemos, árboles existentes, si tenemos alguna propiedad, algún bien inmueble, eh, también los vientos, hacia dónde pegan los vientos, eso es muy importante, cada uno de esos aspectos, si en el terreno depende del tamaño, ¿verdad? Vivir alguna especie animal, alguna especie vegetal, quiénes son las personas que yo creo que en tu campo profesional es muy importante esto, ¿verdad? Saber bien quiénes son los dueños, ¿verdad? A los alrededores, cuántos metros tiene la finca y y lo que dice la escritura y verificar que esas medidas estén correctas. También la correcta orientación, ¿verdad? Eso es, este es punto muy importante para escrituraciones. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, a la hora de nosotros venir y diseñar, empezar a diseñar, necesitamos saber, en esta parte pega el sol por las mañanas. Entonces, por ejemplo, acá podría yo dejar un dormitorio, porque entonces recibiría el sol de la mañana, ¿verdad? Y sería muy agradable, ¿verdad? Nadie se quisiera despertar en la mañana en un ambiente todo oscuro y húmedo, y etcétera, ¿no? Eh, Cuestiones como esas, bueno, en esta parte pega más el viento, entonces podríamos dejar el... Entonces, son como que las cuestiones importantes que nosotros tenemos que considerar, pues esto y mucho más a la hora de analizar, bueno, la elección de un terreno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podría responder. Muy bien, qué curioso todo eso, la verdad. Muchas gracias, Kevin. La segunda pregunta que nos hacen acá, o más que todo, es como que una instrucción, una dirección. Debemos de diseñar una casa con una sola planta.
y pues lo podemos hacer nosotros a nuestro criterio, a nuestra imaginación. Este plano tiene que cumplir los requisitos, pues yo sé que hay casas, hay viviendas donde solamente es de una sola planta y se tiene que aprovechar al máximo el espacio, ¿verdad? ¿Qué nos aconsejas tú que tiene que tener esta casa de una sola planta? Muy bien. Más adelante les voy a hablar del proceso que ya, como la especialidad creo que nos habla un poquito de enfocarlo a construcción y demás, pero básicamente saben que una vivienda tiene que responder a una necesidad fundamental del ser humano. Creo que está en las primeras necesidades de la pirámide de Maslow, para quienes conocen ese tema, y es la vivienda, la habitación, o sea, protegerse del viento, del sol, de la lluvia, es una necesidad la primera del ser humano y por eso empezamos a vivir bueno, después de la caída, ¿verdad? Porque vivíamos en un paraíso, ¿no? Pero empezamos a vivir en cavernas, nuestros antepasados. Luego nos dice Génesis que empezaron a construir ciudades, ¿verdad? Obviamente las ciudades se volvieron semilleros del mal y tenemos una historia interesantísima en el Génesis donde la gente se había organizado, ¿verdad? En ciudad y estaban poniéndole ganas a la construcción y entonces vino Dios y dijo, no, esta gente hay que dispersarla. Entonces, desde la Biblia tenemos mucha luz con respecto al tema de arquitectura, de construcción. Es interesantísimo eso. Eh, Vean que realmente una vivienda tiene que, como les decía, satisfacer ciertas necesidades. En el caso de una necesidad fundamental, son las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Entonces tenemos un ambiente, por ejemplo, de baño, las necesidades de descanso, ¿verdad? Aseo personal, ¿verdad? Tenemos un dormitorio que lo complementa, las necesidades de preparar nuestros alimentos, de comer, pues entonces tenemos una cocina y tenemos un comedor y nuestras necesidades de socializar, ¿no? Entonces, generalmente tenemos la sala. Es como que el esquema típico de nuestro mundo occidental, Ujú. pero la vivienda es diversa en las culturas del mundo, ¿verdad? Eh, Existen culturas de por ejemplo, las personas comen en el suelo, ¿no? El caso de Japón, entonces se diseñan unos comedores con una mesita así súper chiquita y todos se sientan. En el caso del mundo árabe, ¿verdad? Estas personas tienen un espacio dentro de su vivienda para a la hora de la oración de la Meca. eh, Creo que es a la puesta del sol, no recuerdo bien. Las personas tienen su espacio donde abren una ventana y se arrodillan en dirección a la Meca. Entonces, realmente el concepto de vivienda se adapta al contexto, ¿verdad? Y ya entramos a cuestiones de estudio etnográfico, cuestiones antropológicas, incluso, bueno, no nos veamos muy lejos, la vivienda guatemalteca, la vivienda maya, eh, yo creo que ya no vemos mucho eso en nuestro medio, ¿verdad? Las pocas casitas que quedan de adobe, pero todo era una maravilla. Cuando uno entra a estudiar un poquito de historia, eh, la vivienda guatemalteca se componía de un solo ambiente largo. Yo creo que si alguien todavía conoció la casa de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, era un salón y en ese salón grande, ¿verdad? Un rectángulo por lo general, eh, había una estufa, ¿verdad? Había un comedor, no sé, Dina, si tuviste esa experiencia. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer una casa de mis abuelitos, que realmente era así, un cuarto grande, 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 no tenía divisiones. Exacto, ¿verdad? Entonces yo también la casa de mis bisabuelos era así, un salón grande, la estufa y un comedor y entonces uno recibía visitas ahí en el comedor, entonces se comía, era una experiencia muy, muy bonita. Realmente pues con todos los conceptos inmobiliarios y vivienda que han venido hoy en día, pues se ha perdido esa identidad.
etnográfica, esa identidad de nuestro contexto. Luego, pues, de hecho, la vivienda maya, como les digo, funcionaba de esa forma, como un núcleo, la familia. La vivienda el modelo que nos trajeron los españoles, pues, era un patio en el centro, ¿no? Y todo alrededor, ¿verdad? La casa de mis bisabuelos era así. Entonces, ha ido evolucionando mucho el contexto, ¿no? Volviendo un poquito al tema que nos vamos ahí moviendo un poquito, los ambientes que necesitamos básicamente para nuestras necesidades. De hecho, depende de cada familia, porque no hay un programa, y eso lo vamos a ver más adelantito, no existe como que una receta de cocina que todas las casas tienen que llevar sal. Tal vez una casa adventista sea muy útil porque hacemos grupos pequeños, recibimos visitas, pero yo conozco personas que no utilizan su sala y solo están ahí los sillones de adorno, ¿no? Hay quienes les gusta recibir en el comedor, hay quienes en su casa quieren tener una pequeña oficina, quieren tener un pequeño estudio, y pues así los ambientes van variando. Hay quienes quieren tener una sala de juegos, quienes necesitan un espacio para hacer un mini gimnasio, quienes necesitan un minibar, cosas así, ¿verdad? Y los garages, ¿verdad? No todas las personas lo necesitan. Entonces, realmente el programa de ambientes, nosotros le llamamos programa arquitectónico, varía dependiendo la persona al final. O sea, no es algo que encontremos como una receta de cocina, pero fundamentalmente, pues nosotros vamos conociendo los ambientes que comúnmente necesitamos, ¿verdad? Para nuestras necesidades. Y quisiera que entráramos al proceso, porque hay un requisito donde nos pide cómo es el proceso de eso, y creo que van a ustedes esquematizar una planta, ¿verdad? Entonces, voy a hablarles un poquito de cómo trabajamos ya desde un punto de vista profesional, ¿verdad? Rapidito, nosotros trabajamos o conocemos tres fases, tres procesos. El primero es los preliminares, luego tenemos lo que es un anteproyecto y finalmente tenemos lo que es un proyecto. Vamos a ir hablando rapidito esto. En los preliminares, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros evaluamos el terreno, creo que esto va de la mano con lo primero que vimos. Miramos todas las condiciones del terreno, se hacen estudios de topografía, es decir, de medir el terreno, rectificar todo, si está en una ladera, etcétera. Y también, si fuera necesario, en esta fase se hacen estudios de suelos para ver el valor soporte del suelo, es decir, cuánta carga puede soportar, etcétera. Cualquier otro estudio por parte de un especialista que sea necesario. Cuando nosotros tenemos esta información, ya nos ponemos a trabajar lo que es un anteproyecto. En un anteproyecto, pues básicamente se hace el diseño, ¿verdad? Se empieza, pues, hay quienes empiezan a dibujar a mano, y quienes se van de una vez a la computadora, y pues vemos presentaciones lindísimas que encontramos en internet, de trabajo de muchas personas. Entonces, es en esta etapa, pues, no tenemos nada construido ni nada, solo tenemos trabajados diseños, etcétera. Y es en esta etapa donde nosotros hacemos pues los famosos planos, ¿verdad? Planos de elementos de arquitectura, planos de estructuras, planos de las instalaciones, ¿verdad? Definimos todo eso, el agua potable, los drenajes, la electricidad, todas las instalaciones, y procedemos a hacer los presupuestos, ¿verdad? Es decir, bueno, ya sacamos todo el proyecto, ahora hay que sacar los números, ¿verdad? ¿Cuánto nos sale materiales, cuánto cemento, bloque, arena, piedrín, hierro, etcétera, madera, todo lo que necesitamos, cuánto nos cobra la albañilería, cuánto nos cobra el electricista, cuánto nos cobran los carpinteros, y hacemos todo la planificación. Es decir, aquí no tenemos nada construido, sino que todo el proyecto está en una fase de análisis, ¿verdad? De estudio, de planificación. Y pues finalmente nos vamos al proyecto, que ya es la construcción como tal. Acá pues podemos ver una laminita donde nos muestra más o menos cómo va un esquema ahí, materiales, etcétera, ¿verdad? Entonces ya es lo que nosotros comúnmente vemos en la calle, la obra gris, ¿verdad? Luego vienen hacer las instalaciones, los acabados, y pues todo el trabajo
de albañilería, de herrería, pues realmente en la construcción entran muchos, muchos actores, ¿verdad? Esto es como que lo típico que vemos acá en el medio, ¿verdad? Lo que le llamamos mampostería. Y pues otros, infinidad de sistemas en la construcción, madera, ladrillo, metal, cantidad de cosas. Entonces, básicamente así es como se forma un proyecto. O sea, viene una idea de trabajo de que se hace en la computadora y demás hasta que lo logramos llevar a la realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí ya ampliamos bastante esta pregunta, ¿verdad, Dina? Sí, cierto. Y pues qué curioso ver, ¿verdad? Que tenemos que ser muy detallistas desde ver desde el suelo y después ya ver la obra gris para poder ubicar bien cada una de estas áreas que van a satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Las mismas que tú mencionaste anteriormente. Claro. La otra pregunta es algo también relacionado a esa necesidad. Vamos a hablar sobre el sistema de calefacción. No sé si con ustedes pues tendrán como que algún ideal o alguna guía donde puedan ver cómo una casa pueda tener una mejor calefacción para que el hogar sea más cálido en su momento o si esto tiene que varía mucho en lugares donde hace mucho calor o donde hace mucho frío. ¿Cómo hacer esa diferencia? Claro. De hecho, hay una rama entera de la arquitectura que se dedica al estudio de eso, se llama arquitectura bioclimática. Realmente existen sistemas que nos permiten trabajar la temperatura de una edificación cualquiera, tanto como de una vivienda. En este caso, pues en nuestro medio lo más común es la famosa chimenea, ¿verdad? Quizá alguien tenga en su casa, quizá alguien no le ha prestado como que atención, no se ha puesto a ver ahí qué tiene, ¿verdad? Cómo funciona. Pero acá pues tenemos un pequeño esquema. ¿Cómo funciona una chimenea? Pues básicamente nosotros podemos hacer un fuego en el interior y el humo va saliendo por esta parte y es evacuado al exterior y el calor se proyecta a la vivienda, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes podrán tener una estufa de leña en su casa o se dan cuenta que el ambiente donde está se siente el calorcito, ¿no? Entonces, pues básicamente también es el concepto de las chimeneas. Eh, También la chimenea pues tiene una función decorativa, ¿no? Así como nosotros vemos acá. Muy convencionales, así, como también muy modernas, ¿verdad? Sí, bastante simples. Hay quienes tienen gustos. Entonces, básicamente la chimenea genera esa calefacción. Obviamente, pues todo esto responde a cuestiones climáticas. Porque, por ejemplo, no vamos a venir nosotros como profesionales y le vamos a decir a nuestro cliente que vive en Puerto San José, mire, usted va a construir su casa, está bien, mire, y si ponemos una chimenea acá, pues, obvio que eso nunca lo van a utilizar, no va a funcionar. Entonces, muy diferente que lo proyectáramos, por ejemplo, acá en Xela, que sería muy útil. eh, los municipios más al norte de Quetzaltenango, ¿verdad? De San Marcos, donde hay mucho más frío que acá en Xela, ¿verdad? Entonces sería un sistema muy útil, la chimenea. En este caso, pues para brindar calefacción, ¿verdad? En días fríos. Tenemos también, pues, lo, algo muy convencional y muy útil ahora también, que es el aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, pues puede ser desde calentadores móviles, como todo un sistema de tuberías y demás, donde se trabaja el aire acondicionado. Vean que realmente, pues, esto se va a quedar obsoleto con esto del COVID y todo el asunto, porque ya no se pueden utilizar aires acondicionados, saben ustedes, ¿verdad? Por temas de salubridad. Entonces, muy bonito y todo, muy, muy agradable entrar a un lugar donde hay aire acondicionado, ¿no?
pero ya no se va a poder utilizar. Entonces, van a tener que buscar nuevos sistemas y demás. Entonces, en el caso de calefacción estaríamos hablando de esto, Dina. En el caso de nosotros lograr, por ejemplo, que estemos en un lugar cálido, la costa sur, etcétera, y queremos refrescar más los ambientes, si ustedes se dan cuenta, las casas de la costa son altas, ¿no? Eh, Alcanzan alturas de 3 metros para arriba. Por lo mismo de que el aire caliente, esto es tema de termodinámica, me parece, el aire caliente siempre tiende a subir, ¿verdad? Entonces la parte de abajo queda más fresca. Entonces siempre en lugares calurosos la norma es entre más alto mejor, ¿verdad? En cambio, en lugares fríos, pues entre más bajito mejor. Por eso ven ustedes en los polos, ¿verdad? Los iglús y las cabañitas de montaña son bien chiquititas y bien estrechitas porque se pretende que el aire caliente ahí se mantenga, ¿no? Entonces son como que algunas cuestiones muy fundamentales. Y pues la chimenea y el aire acondicionado, que en el caso de la calefacción, pues es como que lo más utilizado en el medio, ¿verdad? Así que, Muchísimas gracias. Qué bueno saber, ¿verdad? Son detalles necesarios para cada uno de nosotros. Tengo otra pregunta. Bien, claro. yo quiero hacer una casa y pues obviamente necesito ciertos servicios, entre ellos un servicio necesario que es el agua potable. ¿Qué puedo hacer yo para poder solicitar el agua? Si yo vivo en un lugar urbano, considero que hay protocolos para pedir la famosa paja de agua, ¿verdad? Que en muchos municipios se le llama así. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué alternativas podemos usar para poder conseguir el agua, tanto en una zona urbana como en las áreas rurales? Muy bien, sí, definitivamente. Bueno, en el caso de lo más fácil, por ejemplo, que nosotros queremos construir en una lotificación, en alguna urbanización, ¿verdad? Por lo general los desarrolladores pues ya tienen todos esos servicios, entonces venden los lotes ya con su conexión de agua, drenaje, etcétera. Entonces, si ustedes ven, van allá afuera de su casa, en la acera hay una cajita, ¿verdad? Donde están las llaves y demás. Entonces, por lo general ya no está esa cajita. En el caso de los cascos urbanos, eh, también está de una forma muy similar. Eh, Puede que alguna propiedad no tenga pues esa cajita puesta ahí, entonces en este caso se debe solicitar a la municipalidad. eh, Se debe pagar, ¿verdad? Por lo general lo que dan es la famosa media paja, ¿verdad? Realmente es como un término coloquial porque lo que ellos le venden a uno es como que una cierta cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, en caso de que nuestra propiedad esté en un casco urbano y no tenga agua, eh, podemos nosotros ir a hacer esa solicitud a nuestra municipalidad y pues darle trámite hasta que nos pongan nuestra conexión, ¿verdad? Pagar todo lo necesario. Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un área rural y no tenemos acceso a agua, lo que se trabaja es que, bueno, al dueño le va a tocar hacer un pozo, ¿verdad? Mandar a buscar un pozero, hacer el agujero hasta que encuentren agua y luego, pues, comprar una bomba, ¿verdad? Una bomba de succión que entonces se sumerge, jala el agua y la lleva hasta donde la necesitemos, ¿verdad? En este caso, el agua pues ya nos pertenece. Eh, la desventaja y a la vez ventaja, porque el problema es de que en Guatemala aún no existe una legislación sobre el agua. ¿Es así, Dina? Sí. Entonces, eh, cada quien puede hacer pozos donde quiera. Y recuerden que el agua es algo que nos pertenece a todos, es un derecho de todos, ¿no? Y entonces las personas pueden hacer un pozo, explotar el manto freático de una tierra y pues recuerden que ya no es el agua un recurso renovable, ¿verdad? Entonces, eh, pues cuando es una vivienda donde tenemos
realmente no es el impacto ambiental muy fuerte, pero cuando ya es una industria, imagínense un hospital, una fábrica extrayendo los recursos hídricos, eso se vuelve un problema y en nuestro país es muy común, lamentablemente, gracias a que no existe legislación sobre el agua. ¿Cómo llega el agua a nuestra vivienda? Pues acá tenemos un pequeño esquema. Eh, Tenemos muchos elementos que nos auxilian en el caso de los famosos depósitos, ¿verdad? O los rotoplas, muchos tendrán en su casa. Eh, También están las cisternas, ¿verdad? Que estas pues van enterradas. Básicamente la función es muy similar. Y pues están todas las tuberías, ¿verdad? Que nosotros conocemos, el PVC, hay quienes trabajan en tubería de hierro, etcétera, ¿verdad? Pero lo más común en nuestro medio es el PVC. Entonces, de donde nos dejan el agua, nuestra caja, ¿verdad? Nuestra acometida le llamamos nosotros, pues ya jalamos nuestra agua, conectamos todos nuestros aparatos. Si vamos a tener un elemento que nos va a ayudar a tener mejor presión de agua, como un depósito o una cisterna, pues ya lo trabajamos, pero básicamente así es como funciona la instalación del agua en nuestra vivienda, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y pues rapidito, queremos comentarles que nuevamente vamos a hacer en 2 sesiones esta especialidad. Nos quedan aproximadamente unos 6 minutos y pues en estos 6 minutos vamos a aprovecharlo para poder hacer que Kevin nos pueda explicar cómo elegir una buena iluminación en nuestro hogar y también algo sobre los acabados de las paredes. Entonces, el tiempo es tuyo. Bien, vamos a hablar rapidito. La iluminación es algo muy importante, ¿verdad? En nuestra vivienda, en nuestro proyecto, puede ser de dos formas, puede ser natural o artificial, ¿verdad? Idealmente, pues, la natural nos sirve en horas del día y la artificial en horas de la noche. Eh, pues hoy en día está muy de moda la tecnología LED, ¿verdad? Iluminación, que ahorra, etcétera. Entonces, sin embargo, pues ya con el tiempo van a ir apareciendo nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que procurar ser responsables en el consumo también de nuestra energía eléctrica. Recuerden que debemos, eh, pues, reducir costos y cuidar el medio. Si ustedes miran estos dos ambientes, pues, se siente muy agradable el estar ahí por el hecho de que la iluminación es natural, ¿no? Vean las ventanas, creo que a todos les gustaría estar sentados acá en esta cocina o tomar un baño en esta tina, porque el ambiente está muy iluminado, ¿verdad? Entonces, por medio de las ventanas nosotros podemos lograr iluminación y pues los ambientes bien iluminados son agradables, son cómodos, ¿verdad? Creo que a nadie le gusta estudiar en un cuartito donde no tiene ni una ventana y está todo oscuro, todo húmedo, no. Hasta se siente uno más contento, más motivado. Entonces, parte del diseño de nuestros proyectos tiene que ser una buena iluminación natural que nos ayude a, a ventilar los espacios, iluminarlos. Y pues por supuesto el diseño de la iluminación artificial también es muy importante, trabajos de electricistas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues nosotros tenemos que diseñar, ¿verdad? Donde queremos lámparas, saqueo, etcétera, ¿verdad? Eso sería en cuanto a iluminación. Hay una cita de Espíritu y Profecía que quiero compartir. Imagínense, Elena se adelantó a su tiempo. O sea, esto es un concepto que se mira en la universidad, pero ella ya lo estudiaba, Ya lo manejó. ya lo manejaba. Ella, pues, aquí lo pueden leer ustedes, nos dice que nuestros ambientes tienen que estar, el aire pueda circular, ¿no? Y esto lo encontramos en el hogar cristiano, ¿verdad? Porque en su tiempo la gente acostumbraba a hacer unas casas, ustedes miran las casas antiguas, pues parecen criptas, ¿no? Muchos espacios así encerrados y ahí dicen, no, o sea, hay que diseñar tomando en cuenta esto, ¿verdad? Y finalmente con el tema de acabados, ¿verdad? Vamos a abordar los últimos 4 minutos. Tenemos los acabados de muro, que tenemos pues los repellos, cernidos, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en nuestra casa, que hay una pequeña imagen de cómo se aplican, ¿verdad? También tenemos lo que son las fachaletas,
que son elementos artificiales casi, que simulan elementos naturales, por ejemplo, piedras. Creo que si ustedes son observadores han visto en muchos lugares ladrillos, piedras, etcétera, ¿verdad? Entonces, en muros, pues, cuando ya tenemos nuestra obra gris, como les mostraba anteriormente, podemos recubrir con estos materiales, ¿verdad? O pues simplemente dejar el block visto también, solo la obra gris, como también hay muchos casos, ¿verdad? A veces cuando ya no hay presupuesto. Sepan ustedes que los acabados siempre son una de las partes más caras de un proyecto. Entonces, vale la pena elegir acabados bonitos, pero sí hay que tomar en cuenta que siempre hay que invertir en ellos. En el tema de pisos, pues también ustedes saben la variedad de cuestiones que hay en el mercado. Hoy en día está muy de moda esto, los pisos laminados y tipo parquet, tipo duela, y pues como que lo más común que nosotros vemos, pisos cerámicos, etcétera. La aplicación, pues es un proceso bastante complejo. Tenemos que dar el pegamento, ¿verdad? En este caso, pues, y lo trazamos o lo dispersamos con una llana dentada, le llamamos nosotros, y pues ya viene el pisero y va colocando las piezas, se encarga de que las juntas queden pues todas a la medida y que los pisos no queden pues sino todos al mismo nivel, ¿verdad? Eh, y pues finalmente hay que pulir y tallar los pisos. Entonces, acabados, realmente hay especialidades de acá, de personas que se especializan en acabados, hay cantidad, pero básicamente lo que nos interesa a nosotros conocer es pues, los muros y los pisos, ¿verdad? También los acabados de muros, como por ejemplo estos repellos y demás, se aplican en los techos, entonces es muy similar el asunto. Entonces, creo que estamos, Dina, tenemos un par de minutos para ir cerrando esta sección. Pues más que agradecerte, Kevin, muchas gracias. Dios pueda seguir ayudándote, dándote sabiduría. Me ponía a pensar, ¿verdad? Que nosotros podemos ver las casas por fuera y qué lindas se ven, pero qué gran trabajo se lleva para poderlas Así hacer. es. Colocar tanto la luz eléctrica, todas estas cosas de la tubería para que el agua pueda llegar a nuestro lavamanos incluso. Dios es un Dios sabio. Dios dio la sabiduría a sus hijos. Lo tenemos en cuenta cuando Dios le habla a Noé, cuando incluso Dios manda a hacer el santuario. Dios mismo les da la capacidad a cada uno de sus hijos a poder ser sabios en cómo poder construir. De esa forma también vamos a poder desarrollar esa economía. Dios también nos da esa sabiduría a nosotros para poder, ahora ya conociendo esto, poder tomar una sabia decisión. En el otro segmento vamos a ver elementos importantes de que, bueno, ya tengo mi casa de los sueños, ¿cómo poder ser buena administradora con lo que Dios me ha dado? Entonces, nos estamos en la próxima y muchísimas gracias por tu compañía. A usted, muchas Espero que nos gracias. pueda dar tiempo para poder orar, así que vamos a hacer una oración breve. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias por estos conocimientos obtenidos. Queremos, Padre, que sobre todo tú seas el arquitecto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser mejores personas y sabias para poder tomar decisiones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.